Este es el video en el que pasás de ser una persona común y corriente a emprender tu camino como programador. Porque no importa en qué lenguaje vayas a programar, siempre vas a necesitar un IDE o un editor de código. Y en el video de hoy te voy a introducir al mundo de la programación ayudándote a instalar Visual Studio Code. Empecemos. Para instalar Visual Studio Code, lo primero que tenemos que hacer es irnos a nuestro buscador favorito, ya sea Edge, Firefox, Google o cualquier otro, y escribir Visual Studio Code. Ahora, de los resultados que nos salen, nos vamos a saltear los que sean patrocinados. En mi caso no me salió ninguno, pero si a vos te sale algún resultado patrocinado, sáltalo. Y los primeros resultados que sean posta, el primero va a ser la página del Visual Studio Code. En esta página vamos a hacer clic en este botón rectangular azul que nos aparece acá y automáticamente se nos va a empezar a descargar el instalador. Mientras se descarga, te invito a que te pases por mi canal, que seguramente vas a encontrar más contenido de programación que te va a interesar. Ahora que se descargó, abrimos el archivo haciéndole doble clic y se nos va a abrir el instalador. Y lo primero que nos aparece en este instalador son los términos y condiciones que vamos a aceptar, porque si no, no podemos usar el programa. Y acto seguido vamos a apretar siguiente, siguiente, siguiente hasta que lleguemos a esta ventana. Y ahora sí, dame mucha bola porque en esta ventana las configuraciones que pongamos una vez que instalemos el Visual Studio Code no las vamos a poder cambiar, y si las queremos cambiar vamos a tener que desinstalar el Visual Studio Code y volverlo a instalar para llegar a esta ventana. Y ya vas a ver que más adelante, cuando ya estés más metido en el programa, vas a tener instalado un montón de cosas extras y no vas a querer desinstalar el Visual Studio Code. Así que préstame mucha atención. Acá vamos a tildar estas dos opciones porque nos van a dar una funcionalidad extra en Windows que nos va a permitir abrir diferentes tipos de archivos con el Visual Studio Code. O sea, nos va a salir una ventanita como estás viendo en pantalla que nos va a decir Open with Visual Studio Code. Y automáticamente nos va a abrir el archivo en ese programa. Y con esto listo, ahora apretamos Next hasta que lleguemos a la ventana que dice Instalar. Hacemos clic en Instalar y ahora va a empezar la instalación del Visual Studio Code. Una vez que se instale el programa, nos va a abrir esta ventana preguntándonos si queremos abrir el programa en ese momento. Eso depende de vos, pero si después en otro momento querés abrir el programa, lo vas a encontrar en esta carpeta que dice Visual Studio Code, a la que si le haces clic vas a encontrar el programa que está listo para ejecutarse. Y de esta manera te doy mis felicitaciones porque acabas de adentrarte en el mundo de la programación. Espero que disfrutes de todo lo que se te viene en esta nueva etapa y bueno, nosotros nos vemos en el próximo video.